Bueno, nada, en primer lugar, buenas casi tardes ya. Presentarme, mi nombre es Pedro, ya está por ahí, Pedro José López Sánchez. Llevo en torno a 2 años en este mundillo. Vengo de la rama de los deportes, soy licenciado en Educación Física, me licencié en Granada, buena tierra, toda Andalucía, pero Granada pues, siempre tiene su toque. A partir de ahí hice el curso de biomecánica en Madrid con algún compañero y después pues hemos ido intentando formarnos poco a poco, intentar innovar, intentar utilizar algún instrumento porque nos diera un poco más de calidad o de objetividad en este caso para la consecución o la buena manera de hacer los estudios de biomecánica. Por contacto de John, sobre todo por cuando adquirí la plataforma de presión, la planilla de presión, pues me ofreció el poder estar aquí para dar un poco las experiencias que iba cogiendo en torno a la utilización de la plantilla de presiones y bueno, pues eso ha sido desde aquel día hasta hoy, pues he ido haciendo diferentes cosillas y con la ayuda de Joaquín, que me ofreció el poder testear algunos sillines, en este caso ahora lo veréis, el Single y el Adrenaline, pues que creo, siempre desde mi opinión, o qué resultado nos ha dado, o qué quizás que podríamos mejorar o quizás innovar en el sillón, que ya he visto que el año que viene algo de lo que diré ya está planteado. En primer lugar, ahí está. Bueno, como dice la imagen, aquí importante uno, el sillín, que no lo sabemos y que muchos de los clientes que vienen a nuestro estudio es la primera pregunta que nos hacen, incluso ya la llamada telefónica te dice, mira, el sillín no lo aguanto, ¿sabes de sillines? Es lo primero que te dicen. Y tengo este, y normalmente pues, se tienen entre 3 o 4 sillines, quien te saca la maleta de los sillines y te llega y te deja allí el panorama. Entonces te dice, ¿cómo lo hacemos? Mi culo no lo soporta y quiero algo. Dicen que al final cada casa es un mundo y sobre todo aquí en ciclismo cada culo, con lo que se suele decir popularmente, es un mundo. Entonces sí que hay un montón de variables que nosotros, pues si las podemos conocer, nos guiarán al final hacia una buena elección de sillín. Pero siempre desde la predominancia, digamos, que cada persona es individual y que al final esta foto del Harry Potter con la biela, esa viene de una página de Triathlon. Hay unos artículos publicados muy buenos, él los traduce, que habla, pues, por ejemplo, de la biela, cuál es la mejor biela. Si colocásemos en esa biela un sillín, no me da tiempo a hacer ese corte-pega, pues también sería una forma de decir, oye, hay algún sillín perfecto, porque al final siempre nos guiamos más por lo que nos dicen, o al final este chico que corre mucho la bicicleta, si él me dice que este sillín es el bueno, ese es el que yo voy a llevar. Y posiblemente, y lo que pasa o lo que mi experiencia me ha dicho ahora mismo, es que el que más corre es el que quizás menos presión lleva en el sillín, el que más le mete a los pedales, y es contrariamente a ti, que eres el que más arriba va, el que más pesa y el que menos presión le mete a los pedales, contrariamente a lo que al final realizamos. En la otra fotografía pues está el velosaurio y está preguntándole, pues bueno, al chico de la tienda o al biomecánico que le está diciendo que oye, que está buscando su talla de la bicicleta. Si lo adaptamos a un sillín, pues tendríamos un símil muy parecido. El chico le dice, oye, pues yo te veo bien una 58. ¿Por qué? Porque lo mira de arriba abajo sin darse cuenta quizá que las manos de él no van mucho en concordancia con realmente el cuerpo entero. Entonces ahí hay algo que falla. Muchas veces quizá vemos que un sillín sí puede ser bueno, pero con una sola característica que nos cambia, ya sea en la forma de pedalear, en su peso, en la utilización que haga de la bicicleta, en la flexibilidad, ¿vale?, de la cadena posterior, nos va a hacer declinarnos hacia un sillín u otro. Y solamente quizá con ese cambio de sillín de uno a otro le desaparezcan los problemas. Muy bien. Al fin y al cabo, lo dice muy bien la foto. Lo que queremos, el cliente quiere sentirse cómodo.
Por lo menos a mi estudio acude el 95% de los ciclistas, son ciclistas que disfrutan de la bicicleta, que salen 2 o 3 veces a la semana, el que no sale una vez y quizás por suerte o por desgracia pues suelo trabajar con muy poquitos ciclistas de un nivel alto. Entonces al final lo que quieren es quitarse esas púas, quitarse esa hoja de agitar y venirse a montarse en esa bolsa de agua caliente que ahora en invierno pues resulta muy bueno. Entonces sería un invento bueno, un swing con agüita caliente o algo así, la verdad que para el invierno vendría fenomenal. O con agua fría, porque al final se calienta bastante la cosa. Una solución en el que básica, sin tener conocimiento, pues decirle, oye, vamos a colocarle ahí algo así, le damos vuelta y lo menos cómodo va ahí. Que luego te caigas de la bici y demás, será algo diferente. En esta foto se ve muy bien un poquito las 5 áreas básicas de la bicicleta. Pues tendríamos el agarre de manillar, tendríamos las propias características de la bici a nivel general, como la propia geometría. Luego tendríamos la zona de los pedales. Cada una de las partes pues tendríamos para dar varias charlas en cuanto a qué es mejor, qué es peor, qué adaptaciones podemos hacer. Y la que hoy nos ocupa el día pues es el sillín. Es decir, el tipo de sillín, lo largo, el ángulo con que lo coloque, muy importante. Ahora veremos también, que no se me olvide, si me lo recordáis, lo que nos dice la UCI, por ejemplo, en la inclinación hacia un sillín en competición de crono, qué nos permite, qué no nos permite, ¿vale? A partir de ahí, pues tendremos infinidad de sillines de todos los colores, de todos los modelos, de todos los componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y así a las personas, el que busca comodidad, el que busca que el sillín sea muy poco pesado, como el verdecito que tenéis arriba, el rockero, el tipo Shell Italia como la antigua motoreta, no sé si alguna vez tenido alguno, con el respaldo, será muy bueno. Y bueno, diferentes formas para gusto, los colores. Ayer a última hora, como sabía que no iba a dormir, como ya hablamos por Twitter, pues dije, oye, se me ha faltado quizá una clasificación. No había encontrado ninguna y entonces un poco pues entre lo que iba viendo, lo que había visto en el curso de custom y demás, pues hice una pequeña clasificación que bueno, puede estar bien, puede estar mal, regular, pero quizá puede ir por esa línea. Podríamos colocar los sillines en cuanto a la dureza. Es muy subjetivo. Una persona que un sillín encuentre duro posiblemente para otra sea un poquito blando. Podríamos hablar de milímetros de foam, como esas aparece en su catálogo. 4 de foam, 18, 9, etcétera, etcétera. En cuanto al agujero o canal, pues podríamos decir sin agujero o canal, yo lo he definido así. También podría establecerse con canal, llámese single, o con agujero, como ha hablado antes Joaquín. También en cuanto a la forma, pues están los planos, los curvos, con más o menos convexidad, y luego tendríamos también los típicos de silla de montar, típico SMP, en el que tenemos esa silla de montar que al final lo que hacen es sujetarnos ahí para el que va saltando la bicicleta, y bueno, quizás sea en algunas ocasiones una buena herramienta para que esa persona no baile. Sí, toda la gama de soluciones que tenemos nosotros a nuestra disposición no resulta buena. En cuanto a la modalidad, pues hay sillines que van orientados hacia el paseo, hacia bicicleta de carretera, montaña y tri. Cada uno tiene un poco unas características y casi todos se basan por los mismos patrones. Es decir, pues desde el paseo, muy acolchado, muy ancho, sobre todo casi todos son de gel. Bicicleta de carretera, se busca mucho, sobre todo la ligereza, ¿no? ¿Vale? En montaña siempre tiene un poquito más de foam, porque el propio traumatismo de la bicicleta es mayor que en bicicleta de carretera, y siempre se busca quizá ese poquito más de acolchado. Y luego en triatlón, porque lo que buscamos al final es que sean cortos, porque la posición inclinada de la pelvis, pues la zona perineal, la presión aumenta y mucho.
No sé si alguno diría algún otro... Bueno, y los biomecánicos, como hemos dicho, eso lo saqué de la página de esas también, que bueno, tendríamos los sin puntas ya para casos específicos de una lesión a nivel perineal, a nivel del nervio pudendo, etcétera, 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 o el SAR, que todos conocéis, que nos ayuda a que esa posible, o si ese cliente tiene una rotación de cadera, lo podamos estabilizar y pedalee de forma eficiente con las dos piernas simétricas. No sé si alguno pensaría alguna otra rama de clasificación podríamos hacer. Me gusta que intervengáis. Yo no suelo dar muchas charlas, no soy muy buen orador, pero bueno. Cuando hablas de paseo, ¿te refieres a urbano o...? Sí, urbano en sí. Vale. Ya sea con una bicicleta más de mountain bike, pero un urbano, o la típica bicicleta como en la segunda diapositiva. Ancho, tú estás sentado recto. Recto en torno a los 90 grados de inclinación pélvica. Bueno, ¿qué recomendaciones se han seguido? Pues ya veis, desde la entrepierna, bueno, eso en cuanto a la altura del sillín, la entrepierna por 0,80, 0,88, de todo lo que se conoce. Sí que siempre se ha recomendado bien la inclinación del sillín, que fuera plano, que fuera a nivel, eso sí era importante. Quizás la pregunta era, ¿cómo busco ese nivel? ¿Dónde pongo el nivel? ¿Vale? Ahora intentaremos resolverlo o arrojar un poco de luz al mismo. También nos decía que los isquiones, las tuberosidades isquiáticas tienen que estar dentro del sillín. Y en cuanto al retroceso, pues sobre todo se ven las clases de cicloindo, de spinning, en el que el brazo pues lo cogemos, punta del sillín y más o menos ahí es donde irá nuestro retroceso. Y si no, pues bueno, con el método del peso, pues se va a rodilla, unión centro de pedal y ahí ya vamos correctamente posicionados. Entonces al final, para una inmensa, no sé si inventa, pero bastante mayoría, estas recomendaciones han sido útiles y se han creado unas posiciones, por lo menos han sido no lesivas, o sea que tampoco iba muy mal la cosa por ahí. En cuanto a inclinación de sillín, la regla general es que irá paralelo en la mayoría de los casos. Por mi experiencia, muchas personas vienen con puntito un poquito hacia abajo. Por la simple razón que ellos piensan que dicen, si la punta va un poco hacia abajo, yo voy a tener menos presión en la zona perineal, en la zona delantera. Obvia el que quizás esa inclinación no tiene la presión. Tienen la presión en la zona delantera, pero es porque no apoyan bien sus isquiones. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y empezamos a darles caña y a, como digo ya, a comerles el terreno y llevarnos a nuestro terreno. Si algo sacan claro desde que llevo haciendo estudios y demás, es que el cliente en la anamnesis tenemos que conocerlo, saber cómo es, porque durante el estudio tenemos que, si no es permeable, hacerlo permeable. Y el cliente que en el estudio no te lo gane va a ser el cliente que después te llame o que llegue a su casa y cambie por completo. Entonces en los sillines es muy importante el hablar de tú a tú, el colocar el sillín y qué tal va, vamos a darle un poquito más, vamos a inclinar un poquito más hasta que él se sienta. Pero que él no te diga aquí y tú veas que ahí no es, al revés. Tú le vas diciendo ahí vas a estar mejor, ahí vas a estar mejor. Y la experiencia me dice que al final hay un acuerdo mutuo y ese cliente mejora mucho en la comodidad en cuanto a así. Una pregunta, cuando quizás otros puedan responder, uno viene con su bici, con su sillín y todos sus... viene con vosotros, ¿en cuántas veces, qué porcentaje de casos puedes posicionar el sillín diferentemente para que vaya bien? ¿O en cuántos casos tienes que cambiar el sillín? Consciente de esa, gustaría saber qué porcentaje de casos os recomendáis cambiar sillín. Sí. 10%, 50%. Hay unos casos muy importantes ahí en los que tras quizá el reajuste a nivel de medidas de retroceso de altura, ves que el patrón de pedaleo sigue, incluso después de las instrucciones para intentar corregir el patrón motor, el pisar, el no pisar, sigue igual. Simplemente con cambiar el sillín, el tener una nueva percepción, es muy interesante. Yo en mi caso, con los test que he hecho y con los sensores de presiones, he sacado una conclusión y es que si le hago muchos cambios a la bici y le cambio también el sillín,
posiblemente el primer día que salen se llevan hostias por todos lados. En cambio, si le hago una corrección de medidas y entonces lo cito y le cambio el sillín después, la cosa ya se vuelve Ir en pareja. pasos, ¿no? Sí, en paso. No sabes como una visita, digamos. Si se le ha hecho muy pequeños cambios, hemos tocado un poco altura, retroceso, hemos aportado potencia, un poquito lumbar, hemos subido. Puede ser que le cambie el sillín también y no hay problema. Y también el estado de forma coja, porque hay gente que viene muy gruesa y le tienes que decir, ¿tú cuánto peso piensas perder en los próximos 7 meses? Porque ahí yo tengo un cliente que ha perdido 10 kilos o 2, ¿sabes? Entonces le dice, piensas perder mucho peso, pues dentro de 6 meses, porque no vas a estar igual que yo, que retraso mucho. Y el culo, pues, yo le dije, está gordo, para ese sillín. Y claro, puede venir lo mismo ahora que... Aquí el tip de la cuestión es el llevar el seguimiento de la persona. Claro. El seguimiento. Pasa que cuando se tiene mucho volumen quizás de estudio dices, hostia, que este seguimiento no me llena, pero al final eso es el pez que se muerde la cola. Si le haces ese seguimiento, el cliente va contento y hablará bien de ti. Entonces, los seguimientos creo que es algo de lo más importante que ocurre. Igual que a principio de temporada, no es la misma forma física, como decía el compañero, y no es el mismo peso. Y ahora veremos cómo el peso influye bastante en la presión media y en el pico de presión cuando nos vamos al agarre abajo. Entonces, ahí sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a inclinaciones que me han dado muy buenos resultados, si había que inclinarse algo porque el mismo cliente te lo pedía, de 1 a 2 grados de inclinación, llevando la punta un poquito hacia abajo. Ellos mismos decían sentir alivio en la presión. ¿Vale? Yo sí que tengo En unos casos sí. Una pregunta. A ver, yo sí que alguna vez para cuando son... para montaña, cuando tienden a hacer etapas open, que tienen subidas muy fuertes, ¿vale? Sí que les tendría que bajar un poco el sillín porque dicen que, claro, la punta, no 2 grados, a lo mejor 1 gradito, porque claro, las subidas son muy empinadas, entonces creo que así estabilizan mejor las opciones cuando van a hacer una buena subida. Puede ser, que no me equivoco. Al final lo que, bueno, ahora veremos sí, ahora... Es como que hasta yo lo he probado en mis propias cámaras porque dice, sí que puede ser, porque yo me he puesto a subir. Cuando Sí. pones a subir, si llevas el sillín... Ahí estamos haciendo una adaptación muy específica para una prueba en concreto y para un tipo y para una orografía. Claro. Ahora veremos cómo la UCI nos dice que en posición de crono el sillín no se podrá llevar inclinado de punta más de 4 grados. Porque en principio parece que aumenta el rendimiento, no sé si en el apoyo, no he encontrado la fuente y poder explicarlo. Igual que la alguno si lo hayáis podido la distancia del sillín escuchar. La UCI es complicado. Importante también que cada sillín, digamos, lo establecen para colocar a nivel de diferentes formas y tenemos la información sobre el SAR o incluso siempre se ha utilizado también, todos lo habréis escuchado, lo de la moneda, la punta y se colocaba a nivel. Eso pues claro, de cuando estaban las 100 pesetas, cuando estaba el euro era un poquito más, entonces ahí había una variación. Sí. Antes de que se pasa, cuando se hacen las mediciones, pues hay que tener en cuenta un factor fundamental, que es la torsión del propio material. Es decir, si colocamos un sillín plano, no tenemos en cuenta el grado de torsión del material, ni el peso de la persona, ni el grado técnico. Es decir, tenemos que hablar primero cómo se sienta esa persona para medir por el tipo de apoyo que tiene sobre la silla. Cuando la gente tiende a bajar punta, y sobre todo en subida, es porque la medición es errónea. Es decir, cuando tú pedales en aeróbico, la angulación no llega a 150 grados. Si tú haces 150 grados en aeróbico, cuando haces fuerza, tú reclutas un kilo. Entonces baja hasta 2. El ciclista está hacia adelante porque no llega para poder transmitir todo el potencial. Entonces, el error ¿cuál es? Bajar punta. La UCI limita a 4 grados porque tú, en una crono, metes mucha masa por pedalar. Es decir, si tú metes más peso, ellos van a necesitar menos. Para dar punta y meten mayor presión. En la fuerza manda masa. Todo eso tenemos que valorarlo. Es decir, competición, paseo, aerodinámica. Lo digo por las mediciones, que vamos a los grados, cuidado con el grado de fuerza. Porque
En montaña pasa eso. Entonces sí que podríamos Hay un rango, la medida es un rango. Es un rango que quizás el ciclista te lo va a dar con la propia experiencia. Y trabajo mucho sobre eso. Entonces, varía mucho si el estilo del ciclista va en una grupeta, cómo talonea y cómo no talonea a la hora de meter intensidad. Entonces, esa medida nunca es un punto, es un rango. Tenemos que calcular ese rango, como él bien dice, el sillín tiene que quedar plano una vez que el ciclista esté sentado como tiene que ir en el momento de la aplicación de fuerza. ¿Por qué? Porque el sillín es el que controla todo en la bicicleta. Es decir, un ciclista controla la bicicleta desde la cadera. Si tú no controlas la cadera, tú no controlas la bici. Ni bajas, ni sprintas, ni eres capaz de ir a arriba. Es un punto muy importante. La estabilidad, digamos que sale de es algo complicado que a veces he probado ahí y te digo que sí que es verdad, a lo mejor si vas a hacer un bloqueo. correcto. Y luego si veis, pues bueno, el método de ensayo-error, que muchas de las personas pues le coloco un poquito la punta, le coloco luego a la hora de, digamos, para una prueba. Muy importante que muchas veces no tomamos en cuenta entre nuestro glúteo, nuestros isquiones, nuestro sillín, hay una cosa importante que es la badana. Tenemos que cuidar también que llevemos una buena badana, ¿vale? Si llevamos una badana que a los 3 días crea bolas, pues posiblemente luego sea un punto específico que nos pueda llegar a hacer alguna foliculitis, etcétera. Entonces siempre puedo intentar que los textiles que utilicemos o en el que nuestros clientes aconsejarle, oye, que si se tiene que gastar un poquito más, pero que la badana sobre todo, que no se fije tanto en el color de la prenda y demás, sino que la badana sea interesante. Los propios que hacéis también equipaciones ciclistas, pues se agradece mucho el que la misma ropa lleve una buena badana. Es un punto más de amortiguación. Esto rápidamente, al final donde nos apoyamos, todos lo sabemos, en las tuberosidades isquiáticas. Sí que hay esa rama púbica o arco púbico que, según la inclinación de nuestra pelvis, muchas veces es lo que al final está con la presión, y es lo que al final también esto nos genera esa presión en el perine y que empiezan los problemas, ¿vale? Entonces es muy importante siempre intentar que sea a nivel isquiático, en esos huesecillos que todos hemos metido los dedos y que hemos buscado. Otra fotillo ahí que encontré, pues un poco te decía, según la modalidad, qué parte de los isquiones o parte de toda esa masa ósea se iba utilizando. Si os dais cuenta, en el de paseo, prácticamente no me mete aquí. A mi entender, creo que el que hizo esa foto, uno, o se equivocó, o dos. Él comprende que en paseo se llevan sillines muy blandos. ¿Y qué pasa con el muy blando? Que se mete los isquiones hacia abajo. Ahora hay una foto que lo representa perfectamente, ¿vale? También podría ser por el hecho de ir tan sentado en la retroversión pélvica. Creo. También, otro. Al ir muy cerquita de los 90 hay mucho más apoyo. Sí. Pasa que al final aquí jugamos con relativamente poco apoyo. Y aquí es que no lo mete aquí la foto. Claro, yo me refiero realmente, claro, si el tío va muy sentado a 90 grados, hace una retroversión pélvica y los isquiones no son en un plano, sino son hacia atrás, hacia atrás, acaba apoyando mucho más también. Sería un factor más a tener en cuenta. ¿Decías, Juan? No, que pienso que es únicamente una forma de demostrarlo. O una forma de que si un barco de paseo es el apoyo más ancho. No quiere decir que apoye ahí, pero gráficamente había que mostrarlo de alguna forma. Tiene muy pocos centímetros para meter 5 rayas a cada lado y lo han hecho. Y lo hacen, pero sí. No creo que quiera decir que se apoya ahí. Muy bien, pues como también todos sabremos, cuando vamos montado en la bicicleta se produce una rotación pélvica y eso al final hace que asiente más o menos o de qué forma la parte ósea que nosotros tenemos que apoyar. Esa fotilla. Hay quien también en la valoración muy importante, la persona que ya venga con una lordosis lumbar acentuada. Es importante tenerlo en cuenta. Chicas, muchas, o alguien que venga por otra patología, por un accidente,
por etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo ángulo va a cambiar, entonces también habrá que tenerlo en cuenta a la hora de la elección del sillín. Diferentes imágenes también. Al final esto lo que nos viene a comprobar, lo que nos viene a dar, y de ahí la siguiente diapositiva, es la importancia que tiene el rango de nuestra musculatura isquiosural, ¿vale? Eso es lo que nos hace que se produzca esa flexión coxofemoral a que se produzca la flexión o hiperflexión lumbar, que al final son focos de problemas lumbares. Todos sabemos que luego el tirar del pedal, eso me va a hacer que también me trabaje un poco más, pero con una buena flexibilidad la cosa cambia y bastante. Por esto, me he pasado uno para quitarme. Ahí está. Ahora, perfecto. Por eso, si empezamos a ver diferentes casas de sillines, pues veréis como casi todas o la mayoría se fijan en nuestra flexibilidad de la musculatura isquiosural para establecer el tipo de sillín. Por ejemplo, en CIFIC, pues nos dice que cuanta más flexibilidad tienes, te acercas más a un sillín plano, y cuanta menos flexibilidad tienes, o más paseo, te acercas más a un sillín con un poquito de curva, incluso tirando ya para de silla. ¿Solo cadena posterior o también Silla. cadena anterior? Todo va relacionado, claro. Para que la pelvis de las cadenas. Claro, todo va conectado. Todo va conectado. Un propio acortamiento del psoas, pues todos sabemos lo que pasa con él. Más de lo mismo, por ejemplo, en Marca Pro, pues ya vemos como primero te dice qué modalidad haces, después te dice también qué peso, qué sillín es el que quieres, cómo vas de flexibilidad, cómo son tus isquiones de ancho, y entonces ya te dice qué color quieres. Y ya lo tienes, ya tienes tu sillín perfecto, ¿vale? Ya estáis viendo cómo la cosa es un poquito más compleja. Forma de medir los isquiones, pues todos también habréis visto a nivel de especialistas, su badana de gel que se queda hincado, o este sistema que viene de las pizarritas de los niños para dibujar. Y yo os traía otro sistema que, ya que todos o la mayoría se han comprado una tablet para utilizar el Bike Fastfix, pues es esta. Ahí también podéis mirar vuestros isquiones y oye, hay una app para eso. Lo podéis buscar, luego lo paso por privado, al que queráis, pero vamos, no tiene... Hay que darle más uso que no al baile. Importante. No. Siguiente diapositiva. Diferencias entre chicos y chicas en cuanto a presión media, presión pico, etcétera, etcétera. Con dos potencias diferentes, 100 y 200, y con dos agarres diferentes, arriba y abajo. ¿Vale? En cuanto a la diferencia de presiones, todos lo sabemos, tenemos 3 puntos: sillín, manillar y pedal. Cuanta más potencia meto en pedal, menos presión tengo en sillín. Aquí no lo establecía muy claro el estudio. Como no se ve muy bien, pero vamos, cuando pasábamos de 100 a 200 vatios, las presiones, tanto en la parte posterior como anterior, bajaban. Y eso significaba que el peso se iba más al pedal. El mismo principio del baricentro pues, se establecía en la presión sobre sillines. ¿Diferencia entre agarre alto y bajo? Pues claramente. Pelvis rota más hacia adelante y la presión en la zona perineal aumentaba. Pero realmente no aumentaba tanto en chicos que en chicas, que es lo que realmente buscaba el estudio. Vieron que el pico de presión con un agarre bajo se establecía mayor en chicas que en chicos. ¿Vale? Y en cuanto a la anchura de las tuberosidades isquiáticas, pues chicas que están en torno a 12-13 centímetros, chicos en torno a 11-12, aunque es un patrón también muy individual. Habrá un chico que tenga una cadera muy ancha y habrá un chico que tenga una cadera muy estrecha, ¿vale? Aquí lo vemos gráficamente como ese pico de presión, drop, cuando se agarraba abajo la chica, aumentaba mucho más la presión. No se ve muy bien por el tipo por la claridad de la imagen, pero ahí se ve muy claro cómo las chicas, la presión cuando se agarraban abajo tenían un pico bastante alto. En comparación con la misma situación, el mismo cambio,
de los chicos. Abajo también podemos ver lo que todos sabemos, que a nivel de la anchura de la cadera o de los isquiones, las chicas siempre son, por regla general, en el 99% de los casos, más anchas. ¿Qué es la diferencia entre tops y broad? ¿La posición? Sí, arriba, agarrado o abajo. O abajo. Al final cambia también la propia inclinación de la espalda. Entonces, viendo esto, ¿me diríais que esa es una pelvis masculina o femenina? A ver. No. ¿Quién levanta la mano? ¿Femenina? Femenina. Esa es de chica. A ver. Y la rama que publica es mucho más ancha. Correcto. Aquí, pues, los que sois fisios, seguro que lo veis más claro, por lo que en lo alto que te oigan. No. Lo veríamos más claro si pusieras delante lo que falta. Entonces, algunos mueren. Y aquí un poco nos establecía al final cómo el pico máximo de presión iba cambiando conforme nosotros pedaleamos. Vale, al final nos decía esto, y como los picos, digamos, en lo que llamamos los puntos muertos, los 0 y los 180 grados, se unía. La presión era, digamos, repartida y no había pico de presión. Solamente cuando el pedal estaba arriba o estaba abajo es cuando se ejercía ese pico de presión, siempre con la biela en 180 grados. Muy bien, en cuanto a lesiones de ciclismo, un estudio nos decía que la frecuencia de lesiones que se producían en el sillín era de un 5,6%. Entonces, como vemos, pues el sillín hay que tomarlo muy en cuenta, porque el problema no es solo el tanto por ciento, sino que nos afecta a nuestras partes nobles y nosotros estamos jodidos, si se puede decir, pero como tengamos pareja, más todavía. Entonces, os lo va a agradecer mucho la mujer o la novia o el novio de la persona que va allí. A mí me llamó una chica y me dijo: a mi novio se le duermen las pelotas. Así me lo dijo. Era vecina, entonces tenía confianza. Y cuando, bueno, pudimos solucionar el caso, la verdad que eso ha sido un poco cachondeo siempre, pero te lo agradezco. Es algo que nos molesta mucho, el hacer una salida de un domingo y el que cuando vayas a tomarte la cerveza, cuando te vayas a sentar o cuando vayas a orinar, digas: joder, que la tengo acartonada. Entonces, eso es en el más leve de los casos. Cuando ya la cosa se pone un poco más seria, pues incontinencia urinaria, pues, problemas perineales, disfunción eréctil, como decía la diapositiva Joaquín, que fue a partir de que vieron de que ciclistas profesionales tenían esa disfunción eréctil, y dijeron: uy, aquí pasa algo, aquí algo falla en el asiento. A partir de ahí, pues, tenéis una lista de todas las posibles lesiones o patologías que se nos puede crear, pues, con un uso de la bicicleta, ¿vale? Pues de todo. Disfunción eréctil, foliculitis, muy clásico, que llaman: es que me salen así unos granos que no hay manera, que no puedo pedalear, esto no hay que lo soporte, me dejo la bici, pues un poco nos va a venir del sillín. Entonces hay que darle solución a esto. Lo que al final se comprime, pues nervio pudendo, presión en el periné, incluso nervios y arterias que pasan por al lado, que le dan oxigenación, que le dan vascularización al pene, o en este caso al órgano sexual femenino, y que tenemos que intentar que esa superficie tenga la mínima presión posible para que no se produzcan esas compresiones que nos pueden llevar a una lesión futura. Vamos a entrar ahora en una serie de estudios que nos van dando datos un poco de hacia dónde o qué se ha estudiado al respecto y qué hemos visto. Muchas de las revistas son a nivel no son quizá de biomecánica, sí que a nivel de otras ramas que estudian, sobre todo urología, que nos dicen que en el ciclismo cuidado, pero nos aconsejan que dejemos de montar. Entonces tenemos que dar una aportación, una solución para que el cliente no deje de montar, sino que se le quite esos problemas. Frauster en 2000 nos decía que
hizo un estudio con 45 ciclistas de montaña y otros 45 de un grupo control y vio que el 96% presentaba esas anomalías patológicas a nivel escrotal, en comparación con el 16% del grupo control. No por alarmaros, pero posiblemente de aquí, que la mayoría montemos en bici, estaríamos quizá dentro de ese 96%. Y somos personas que sabemos del tema e intentamos ya que esa presión desaparezca. Gente que es muy testaruda y aunque se le duerman sus partes en cada salida, sigue saliendo. Bon, en 1988 nos indicó que tanto el peso del ciclista como las vibraciones que se producían en el pedaleo es lo que al final ocasionaba esos pequeños microtraumatismos en la zona del peroneo. Y así se provocaban roces, foliculitis perineal, forúnculos, eso está a la orden del día, y nódulos perineales subcutáneos, es decir, una serie de enfermedades que se asociaban a ese uso de sillín en el ciclismo. Este estudio nos valoraba las diferencias entre la posición de la mano y la intensidad de pedaleo. Resumiendo, lo que nos decía es que también lo comparó en cuanto al género, como en el estudio anterior, y nos dijo que la presión pico, las féminas tenían un 24% más. O sea que ya son dos estudios que nos dicen que las féminas cuando se agarran abajo, ojo, porque tienen mucho más presión, llámese la vulva, o en los labios superiores. Y otra aclaración que estableció que la intensidad de trabajo y la posición de la mano eran dos factores que influían en nuestra forma de utilización de la bicicleta. Es decir, si me agarro abajo aumenta la presión y si aumento los vatios disminuye la presión. Pero eso normalmente ya no solo por el tiempo. Cuando hacemos una salida, si vamos subiendo, vamos apretándole a la bici, el último que pienso quizá os parece que ahí se me despeja algo y voy relativamente relajado. Pero cuando ya voy llegando a casa, que empiezo a bajar el plato, ya se lo he quitado, empiezo a rodar suave, es cuando empieza la presión. Por una parte, estamos metiéndole menos carga al pedal, factor influyente, y segundo caso, llevamos ya un tiempo encima de la bicicleta, ¿vale? Y eso al final es lo que nos hace la bomba de relojería. Este estudio en la revista Applied Ergonomics nos dijo sillín sin punta o con punta. Entonces cogieron 3 sillines, uno sin punta, uno con un recorte parcial y otro con un recorte total. Y lo que nos dijo es que la elección del sillín no debía de ser dictado solamente por la presión del interfaz. Es decir, este tiene menos presión, este es el que cojo. ¿Por qué? Porque la presión del asiento anterior y la estabilidad óptima eran inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando no llevaban punta, las personas manifestaban que no eran estables. Lo que hablábamos de la conducción. No sentían estabilidad a la hora de la conducción, lo que hablaba antes de Joaquín, que ahora van poco a poco. Quizá con el aprendizaje motor, aprendizaje de esa técnica, pues esa persona, al final es un estudio que se van a montar 5 o 10 veces en la bicicleta y no lo hicieron más. Con un uso continuado de ese tipo de sillín, puede ser que esa sensación de no tener estabilidad, control sobre la bicicleta, bajas. Muy bien, sillín blando duro, también importante. Aquí me dieron hasta la perfusión de oxígeno en el pene. Este estudio estaba muy bien realizado. Al final lo que decían que el factor más importante no era la cantidad de relleno, sino la anchura del sillín. Es decir, lo que ellos vieron que la cantidad, los isquiones hincaban y al final la presión sobre la zona perineal era igual o mayor, el que fuera un sillín duro o un sillín blando. Y otros se dieron cuenta que con los sillines más estrechos, jugaron con 120, 125, 130, vieron que con los sillines más estrechos, al final no había un buen apoyo isquiático y la presión aumentaba. Entonces era muy importante en cuanto a la anchura del sillín. Y también es importante porque cuando haces fuerza, la altura que tú cuando mides el sillín depende de lo que tienes que medir siempre a máxima presión. Es decir, que puedes medir un sillín la altura y es algo superficial, por eso luego tiene un ancho de recorrido. Uno rígido de carbono, lógicamente, eso no va a deformarse, pero uno de foam sí.
Porque ¿qué sucede? Que al final la altura es diferente. Esa altura diferente a una intensidad alta, me refiero a ustedes, no a academia, que provoca que estamos trabajando fuera o un rango diferente. La presión aumenta porque la cadera empieza a girar. Lo que hay que ver ahí que cuando se mete más, es lo que decíamos de la carga del sillín. El FOAM no se deforma cuanto más potencia yo le meto. No, se deforma. Recorrido, es decir, un FOAM tiene, cuando mides, cuando le pones peso baja. Ese bajo ya es tan rígido como que un sillín rígido. Lo que te da es altura. Y petarlo Esperamos que dudo que eso sea demasiado significativo, ¿no? Estudiar con tu propio peso ya lo complica bastante. Lo que es lo que quizás se podría estudiar hasta qué nivel significativo de FOAM. Por eso ahora en la siguiente diapositiva pues yo esto siempre con un sillín intentar educar al ciclista para que si no un cambio brusco poco a poco vaya de un FOAM muy elevado a un FOAM menos, porque así nos quitamos ese tema, por ejemplo. Yo cuando mido no le digo que pasa, miren parados, ya tiene la mayoría del peso en el sillín, después lo corroboro últimamente con el alza, ¿no? Sí, pero no, hay veces que es mejor medirlo cuando sigue pedaleando. Pero no con mucha carga, lo haría suave. Al final lo que vamos, quizás el error que se puede producir en torno a un golímetro, a una golimetría estática, pues con una utilización de una maquinaria que nos dé un ROM a nivel dinámico, pues... Nadie se va a lesionar ni yendo de paseo ni con una movimiento. El ritmo no es estático. Todo el que se lesiona es porque está haciendo una intensidad mayor a lo que ese cuerpo ahora mismo está adecuado. Correcto. Es decir, cuando decías antes lo del cambio de posición abajo-arriba, va a depender, lógicamente también es puntual, va a depender del momento de la intensidad. Es decir, cuando aceleras, estás arrancando, el peso no lo tienes en el sillín, o sea, lo tienes más atrás. Cuando los brazos dejan de tirar, porque marillar no es para solamente apoyar, es para tirar de movimientos puntuales de subida o de demarraje o sprint, la cadera, si deja de tirar, se relaja y vuelve otra vez a caer hacia adelante por gravedad, por la posición de la propia cadera. Entonces, todo eso es lo que es muy importante, como dices, para poder equilibrar. Al final es que todos los factores entran en cuenta, porque al final hay un usuario que no tenga una estabilidad del core relativamente adecuada, pues va a ser el que más baile sobre el sillín. Entonces, con los sensores sí que nos da muchas veces opciones cuando le dices baja cadencia, intenta. Además de que tú lo estás viendo, el sensor propio te lo va diciendo cómo cambia, si cambia el pico de fuerza máxima, te dice si sigue estando estable, pues quién lo consigue y quién no. Con una alta cadencia hay más presión. Pero lo lógico es eso, a una alta cadencia tiene que haber más presión. Pero a ver, es que tú dices, creo yo, solo porque estás dando más fuerza, la cadera se relaja. No, yo creo que hay un momento de fuerza en el cual, al haber una cadencia mayor, la presión que tienes que ejercer tú mayor, entonces la réplica de esa presión que estás ejerciendo también es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Es que el vector de fuerza hacia abajo también hace como bajar para arriba. Entonces, el peso te levanta. La presión en un manillar varía en función No, sí. Y así no igual, dependiendo de la fuerza que hagas. Cuanto más fuerza, más presión que hagas, te estiras también para arriba. O sea, tú haces fuerza y te levantas para arriba. ¿Seguimos? Sí. En cuanto al sillín blando duro, pues esta imagen que os comentaba, que al final un sillín blando está muy aumentado, pero vamos, siempre se producirá, provoca ahí lesiones que a largo plazo pues tendrán su repercusión. No se ve el rojo, pero vamos, más de lo mismo, ¿vale? Este estudio al final lo que nos decía es dónde se establecía el pico. Sí. Hacia atrás. Mira ahí, uno más, atrás. Que ya aquí tiene una pregunta. Ahí. Anchura. El ancho. ¿Sí? Ok, sí. Nos decía que cuando veían que había esa presión en la zona perineal, al final el pico se establecía en el espacio cavernoso que estaba justo pegado a la síntesis pública. Vale, eso un dato más a tener en cuenta. ¿Con o sin agujero antiprostático? No se ve el rojo. Bueno, al final es el mismo estudio, la misma página que Joaquín ha dado los datos. Entonces tampoco vamos a ahondar mucho. ¿Vale? Que sí que es verdad que el objetivo del agujero antiprostático era que quedara algo en el aire, llámese
la bolsa del escroto o en este caso nervio a nivel de peine, pero lo que al final aumentaba eran los laterales y esa presión en los laterales influía en el total de la zona. En las chicas pasaba lo mismo, quizás en la vulva no había presión, pero luego en los labios superiores sí que se establecía esa presión que muchas veces, como dicen, costaba más en el entierro que la abuela. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. En los test que he hecho, con el test, con el agujero y en el adrenalina sin el agujero, daban los mismos mapas de presiones de las mismas personas. Cambiaba donde se sentaba por la propia forma del sillín, pero no se establecía en ninguna parte que ahí dijese que había menos presión de la zona. Era uno de los objetivos que se planteaba con esta acción. En cuanto a las características del sujeto y las presiones sobre el sillín. Este estudio lo que quería determinar era si las características del propio sujeto determinaba de forma dominante la presión sobre el sillín. Así se tomaron presión media, presión pico máxima, así como la presión total. Lo que vieron que el peso del ciclista era muy importante, sobre todo para la presión media, 50 y 50%. En este caso es importante ese seguimiento. Si una persona viene muy pesada y luego a los 8 o 10 meses viene otra vez, quizás el sillín no sea el mismo y tengo que cambiarlo para que así le aporte algo más. Si hay que cambiarlo, si no hay que cambiar, no cambiaríamos. Y aquí entro ya un poco las experiencias con el sistema de medición. La experiencia no es muy alta porque lo recibimos sobre al final, junio, julio. Estaba pedido hace un tiempo porque hicimos una compra en común, pero bueno, he tenido bastante ahí clientes y usuarios anteriores que los había citado y viendo cosillas, ¿eh? Un poco el objetivo era ir más allá. Aquí tenemos el año que hicimos el curso, ¿te reconoces? Ahora está más guapo. Sí, bueno, todos mirábamos por detrás, todos le metíamos los dedos ahí al pobre chico, me acuerdo que venía de Granada. Pues la verdad que lo salvamos bien, pero se fue con los isquiones calentitos. ¿Vale? A partir de ahí, pues yo buscando a ver cómo podía de alguna forma comprobar, además de a nivel táctil los isquiones, pues coloco ahí un cartón a ver si por lo menos. Entonces al principio lo hacía, cogía las cajas y les quitaba la plantilla de arriba, pero después ya pues lo compré con esa plantilla quitada y era mucho más. La verdad que los datos, sobre todo los rotados, eran muy interesantes. A partir de ahí, pues el sistema nos da una serie de pantallas de datos de presión máxima, presión media, superficie y un dibujito de cómo los isquiones y qué presión soporta el sillín cuando el sujeto, que luego no está en dinámica, está en pedaleo. Información como por ejemplo superficie, qué tanto por ciento de una pierna y otra está en el sillín, si de un lado se está presionando más que de otro, por ejemplo, o la presión máxima que nos decía la estabilidad. Al fin y al cabo lo que buscamos es que en todas las gráficas, tanto derecha como izquierda, vayan en una misma línea. En cuanto a la ondulación empezaba a aparecer, algo no va bien. Presión máxima, por ejemplo, el tío no va estable, va botando en el sillín. La presión que va haciendo es la superior. Entonces el objetivo, junto con buscar ese sillín que intentase darle esa lineabilidad a esas dos piernas, junto con la información del patrón motor que le podíamos ir dando, es lo que al final el objetivo era este. He hecho 2 o 3 diapositivas sobre qué nos da el programa. Pues nos da en una escala termográfica todo lo que por dónde va hincando los isquiones, lo podemos ver después por fotogramas. También nos indica en otra escala la pierna derecha y la izquierda, cómo van actuando en una gráfica con respecto al tiempo y a la fuerza que vamos ejerciendo. Esto lo vamos a pasar rápido. Luego te da incluso unas opciones para medir la longitud entre el apoyo de un isquion a otro. Si quieres algún tipo de ángulo, te mide una superficie dada, etcétera, etcétera, etcétera.
Comparación de análisis, el antes y después, entre dos personas, misma persona, diferente sillín. 3D es muy usual, sobre todo para el cliente. Le dice, mira, aquí es donde apoya. Y cuando se ven que en la zona de delante está eso subido, eso le decimos que es inversamente proporcional a sus variaciones. Entonces, cuando dice que tiene que sentarse así asado, parece que le cambia un poco La ley de Newton. la forma de pensar. O esta gráfica, por ejemplo, que es la presión máxima que nos establece la estabilidad por la que pedalea al final. Si va saltando en el sillín, que de forma visual nos podemos intuir cuando una persona va saltando, pero no. Entonces al final establecemos un protocolo a 150 vatios, 200 vatios, 100 vatios y una cadencia dada. Entonces podéis ir probando también, tiene 2 o 3 sillines parecidos, distintos FOA, nos puede dar mucho juego. Por ejemplo, un ejemplo típico de presión en la zona perineal. También nos da el tanto por ciento, tanto de la parte posterior del sillín como la parte anterior, y también a nivel de lateralidad. Lateral derecho y lateral izquierdo. En torno a 60% parte posterior, 40% parte anterior, con experiencia, no suelen tener sensaciones a nivel de presión perineal, 60-40 aproximadamente. ¿Vale? Ahí lo teníamos, ya lo estoy viendo, 49,950. En cuanto a nivel lateral, sí va bien. Presión en la zona perineal más una pequeña rotación de cadera. Se ve como no se ve muy bien en la imagen, pero como el punto de presión máxima iba girado. Fue una de las preguntas que yo le hacía a John, si a partir de aquí nosotros podíamos valorar si había una mayor o menor rotación de cadera. No podía guiar, pero quizás ver el baricentro anterior sea más lógico para ver si realmente va girado o no. Porque hay muchas personas que van con un baricentro girado y luego no concordaba. Bien. En un sillín de crono, por ejemplo, esa era la presión. Todos sabemos que en la zona perineal la cosa aumenta con esos sillines. Quizá todavía está por ver cómo podíamos hacer un sillín que intentase disminuir un poquito esa zona perineal, ¿vale? Esa presión. Diferencias que he encontrado entre mountain bike y carretera, pues bueno, son lógicas. Mountain bike, posición mucho más erguida, suele haber mayor presión a nivel isquiático. Bicicleta de carretera, siempre suele haber un poquito más de presión en la zona anterior. Mapas como el de la derecha, el cliente le preguntaba y no notaba presión en el perineo. Quizá la sensibilidad o por lo general no se nota mucha presión a nivel perineal y en cambio la presión sí que se ejerce, ¿vale? Entonces es interesante. Al final es cuando nos llega una molestia o nos llega una patología, cuando vamos al especialista y dice, no, es que tiene esto. Pues a mí no me duele el culo y voy perfectamente en bici. Pero por dentro nos está pasando algo que no sabemos. Entonces ese factor es muy importante el conocerlo. Y ya entrando a lo poquito que he podido por tiempo establecer en los 3-4 sillines, por cierto, los tengo ahí que no se me olviden, no te preocupes. Sigue experimentando con eso. Utilicé el single, ¿vale? Quería saber qué diferencia había con el canal y no agujero antiprostático, ¿vale? Entre las características de single, que tiene 24 de FOAN delante y 10 detrás, lo denominamos biomecánico, en la clasificación que se hace en la página web. 2 tipos de raíles, la forma 130, 142, ¿vale? El objetivo del mismo, pues un poco la liberación de la presión en la zona perineal y genital, tanto para chicos como para chicas. Sí que en la plataforma, la planilla nos establecía, si lo veis en las fotos,
pequeño hueco ahí entre medias, ¿vale? Un muslo y otro. Para abajo es con single. Una expresión en medio. Correcto. No, el de arriba también es. Son dos de las que he sacado, por ejemplo, de las que trabajé. Aquí Vale. dependerá también de cómo el tío Sí. vaya sentado, porque claro, si va más levantado o más... Todas estas son cuando ya estaba ajustado el chico, se sentaba bien, tenía buena sensación, habíamos regulado la inclinación. Digamos, con el sillín que se iba a casa. Queríamos comprobar si realmente, a nivel de presiones por lo menos, la cosa estaba ahí. Pero En este caso, por ejemplo, la persona, por la talla de la bici, me acuerdo, era una bici muy grande para él. Entonces la angulación de brazo-tronco se le iba a los 90. Sí o sí. Él decía que aguantaba, pero no aguantaba. Además, la zona perineal, sobre todo la delantera, en la imagen de abajo lo mostraba muy bien. Incluso probamos 2, 3 grados hacia abajo y prácticamente, porque con esos 2 o 3 grados, como iba largo, lo que hacía es que se iba hacia adelante. Entonces, más todavía, aumentaba más la presión. ¿Vale? Con los 2-3 grados hacia abajo es la de abajo y paralelo al suelo es la de arriba. Había menos presión en la de arriba. Entonces al final lo que vengo a decir es que un sensor nos da algo de lo que no se ve o de lo que podemos intuir pero no se ve. Entonces es muy importante para tomar decisiones, porque posiblemente sin esto la decisión hubiese sido pues dale esos 2 grados y ya está, y así va tú cómodo. Cuando salga ya a 60, 70, 80 kilómetros va a tener mucha más presión a nivel de períneo. Lo que le hice fue una lista de control, establecía que me dijeran o me puntuaran en cuanto a comodidad, en cuanto a estabilidad. Si ellos notaban que iban, por decirlo de alguna manera, saltando sobre el sillín, de 2-3 veces a la semana, menos un chico, fueron 5 chicas, 5 chicos. Menos un chico que llevaba más de 15 años pedaleando, los otros relativamente 5 o 6 años aproximadamente. Es de un club que hemos hecho nuevo, entonces los tenía yo ahí, a mano. ¿Vale? En cuanto a comodidad, lo sentía muy cómodo. Estamos hablando de ciclistas de iniciación prácticamente. La estabilidad, los chicos ya presuponían que... En cambio las chicas decían, yo sí voy muy estable. Y a nivel de la presión perineal, pues los chicos se notaban un poquito más que las chicas. Evolución, sí. ¿Cuánta gente has hecho en la prueba? Pude hacerlo con 5 chicos y 5 chicas. Vale. Y lo hice a la misma vez que ahora los resultados del siguiente. Y varié también en cuanto a colocar primero single y luego adrenaline, o primero adrenaline y luego single, intentando que no estuviese de duro paso a blando, o de blando paso a duro. Vale. ¿Vale? Y al final coincidieron mucho esas dos variables con el cambio. Yo me he permitido hacer una evolución del sillín, pero que bueno, que ya he visto que para el año que viene está previsto. Y esos 24 de FOAM que nos dan, que es para estos ciclistas, estamos hablando a nivel muy iniciación. Si nos vamos a un ciclista avanzado, busca más dureza, busca más estabilidad. Esos 24, respetando el canal, que ya lo tenemos por ahí el prototipo, bajar en cuanto a FOAM. 9 de FOAM, como me han dicho que tenía 12 de FOAM, ¿vale? Porque muchas veces también nos serviría incluso para ir adaptando. Es decir, tengo este problema, este sillín me soluciona relativamente ese problema. Single, bajo al nuevo y de ahí, quién sabe, una adrenalina con menos canal. Entonces, para mi entender, pero siempre respetando el canal prostático. En principio, por lo menos los ciclistas y las ciclistas que han pasado por allí, había muy buenos datos con el sillín. Aquí tenemos el otro con el que trabajé, más duro, 4 de FOAM, parte posterior, isquiática, 3 de FOAM. Con sus 3 raíles, forma, ¿vale?, redonda, y utilicé también con el agujero. 140, 130. Sensaciones, lo notaba duro,
firme pero no molesto al pedalear. De los 3 de los chicos dijeron prácticamente con esas palabras eso. Para las chicas muy duro. Podríamos relacionar que las chicas hacían menos kilómetros todavía. Entonces va orientado, o mi experiencia me dice que el ciclista que lleva poquito tiempo prefiere blando porque piensa quizás su técnica de pedaleo es menor, su forma física es menor y conforme vamos adquiriendo un nivel mayor podemos ir utilizando sillines más duros. Un poco creo que esa es una idea muy importante a tener en cuenta o a sacar de esta pequeña charla. Se hacía más cómodo porque ahí lo que pude observar, todas estas personas después se llevaron el sillín puesto. Y lo que indicaron con el sillín duro es que conforme fueron haciendo salidas, hicieron 3 salidas de 40 kilómetros, o practiqué 40 kilómetros, conforme iban saliendo la sensación era mejor. Ellos se llevaron ya una información en cuanto al pedaleo. Presiona, relaja, intenta llevar la zona media comprimida, trabajar con todo el peso, ¿vale? Y la sensación de estabilidad, esa misma dureza nos lo daba en estabilidad. Cuando volvieron no he podido meter los vídeos y demás, tenía tanto de la plataforma como luego en el CompuTrainer, antes y después, se veía que en el sillín duro pedaleaban mucho más estable. La presión máxima, por ejemplo, en 3 de los casos, 2 chicas y un chico, tenía muchas crestas, la ola, y se fue mucho más a la lineabilidad. No llegó a hacerse totalmente alineada, pero sí que parecía que tenía buen fin la cosa. Nada, les planteo otra vez esa misma lista de control y en cuanto a comodidad, los chicos cuando lo llevaron ese tiempo les gustaba más que las chicas lo veían siguiendo duro, lo veían duro, incluso tras haber salido 3 veces. En cuanto a estabilidad, los chicos muy alta, al tenerlo duro ellos veían como cuando iban ejerciendo presión al pedal, ese sillín también le aguantaba, o cuando iban con una cadencia un poquito más alta y con menos fuerza. Y en cuanto a las chicas, pues tenían mayor presión a nivel perineal. Lo que me manifestaban de las 5-3 es que se habían movido mucho sobre el sillín. Estaban incómodas, se movían y al final terminaban pues presionando donde no debían. Evolución, quizás en ese sillín, que iría muy parecido, también con el prototipo casi estamos en la misma idea, que podríamos elegir la densidad del foam. Es decir, para mí hoy en día 4 quizás es muy duro, no voy a ser capaz todavía de sufrir lo que tengo que sufrir para llevarlo, pero si me da una Adrenaline con 9, que solo con tocarlo ya el cliente dice, este tiene un poco de molla. Y ya sé que, como me ha dicho el biomecánico, que con 4 de foam, cuando aprenda a pedalar mejor y cuando tenga una mejor forma, voy a ir mejor, voy a tener mucha más estabilidad y al final el pedaleo va a ser mucho más eficiente. Entonces, quizás el poder elegir en un mismo modelo diferentes foam, pues, es una opción, una opinión. El Tech tiene más foam. Sí, son los 2 prototipos que hemos pasado por ahí. Sí, es que la casualidad parece que me he preguntado. Unas rápidas conclusiones para terminar, no me enrollo más. Cada ciclista muestra un patrón de pedaleo individual. Cada uno es un mundo, cada uno se sienta de forma diferente y cada sillín también es un mundo. El que diga que este sillín vale para todo, pues al final se estampa contra la pared, ¿vale? Hay diferencia entre los isquiones, hombres y mujeres, voy a tener en cuenta, ¿vale? Pero siempre está el patrón individual. La dureza no siempre es igual en comodidad. A mayor nivel de ciclista soporta mucho mejor el sillín duro. Todo esto lo baso de los diferentes estudios que he hecho y un poco lo que he estado leyendo. A mayor nivel de ciclista, mayor dureza, a mayor dureza, mayor sensación de estabilidad. Claro. No hay diferencia entre sillines con y sin agujero prostático. Liberación de la zona perineal, un poquito más de liberación con el canal prostático. Es lo que nos daban los mapas de presiones de estos sillines.
El mapa de presiones siempre en la zona perineal, cuando me agarro abajo, siempre va a ser mayor. Ahora bien, cuando me agarre abajo es cuando le doy caña, pues como decía Salva, incluso estoy tirando de mi pedal y el sillín se va a llevar menos presión. O sea que al final realmente los estudios que hacía en cuanto sí que aumentaba la presión pico, pero los vatios aumentaban también, una cosa contrarresta la otra. Si la pudiéramos hacer en dinámico en la carretera, posiblemente ese pico máximo o esa presión máxima en la zona anterior daría valores diferentes, por decirlo. La inclinación del sillín, que podrá oscilar de 0 a 2 grados, esto es muy individual, seguir los casos, ¿vale? Las chicas prefieren sillines blandos y anchos. Quizá también el nivel por lo general de chicas es menor al de los chicos, pero bueno, una idea sería intentar que poco a poco ir educando a que busquen ese sillín un poquito más duro. Una cosilla muy importante, Sí. haciendo el sillín que decíamos antes, que se trata algo de suspensión, como igual tú sentarte también, eso tiene que tener una influencia, ¿no? Yo los hago, pues si tienes para atrás el cuerpo, y así veo si va para adelante para atrás, porque hay que Lo que pasa es que al final el tanto por ciento que vas a estar en esa mínima inclinación, ¿a qué se nos va? En una salida de 2 horas, ¿cuántas inclinaciones pues vas a hacer? Menos poquito. Entonces al final quizás es algo que no podemos controlar mucho. Sí, por ejemplo, sería una buena diapositiva según la modalidad, qué inclinación se le podría dar, pero como tampoco ni lo he encontrado ni yo he podido establecerlo, pero sería una buena para una futura. Correcto. Y luego la última precisión que sí vi entre el test y el adrenalina y la forma curva solían ser más incómodos para los ciclistas que utilizar, tanto chicas como chicas. Vale. Y hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia. Es interesante lo que ha dicho José en cuanto a la modalidad. Por ejemplo, en doble, si esa inclinación no variaría cuando la bici está sin presión sobre el sillín. Pero va a ser algo que... Tú ves, por ejemplo, la línea de goma que lleva los amortiguadores, eso sí puedes concentrarte. ¿Preguntas? Yo preguntarte, pero yo felicitarte porque me has sacado una buena entrada. Sí. Y me alegra que estemos en sintonía y que haya alguien que tengamos puntos en común, que vayamos por el mismo camino. Chicos, guardamos un momento de atención y ya. Gracias. ¿Tenéis preguntas?